resumen como homenaje también de abriendo puertas a la memoria del filósofo José Antonio Russo Delgado, cuyos descendientes, su hijo Guillermo Russo Checa, ha tomado como tarea publicar las obras del doctor Russo Delgado, incluso, que incluye, además de las obras ya publicadas, una obra inédita que es la tesis con la que se graduó de abogado, relacionada al tema de las instituciones. Lo vamos a dar a conocer porque hemos hecho un extracto que lo ofrecemos a ustedes también. Adelante. Las vidas. Para un filósofo es aún mucho más intensa, ¿no? Entonces, hoy tenemos una noche maravillosa porque es el recuerdo de uno de los filósofos más importantes del siglo XX en el país. Es el reconocimiento a una de las mentes más prodigiosas que hemos tenido en nuestra historia de las ideas, a uno de los, diría yo, peruanos que vinculan el ejercicio de la reflexión con el compromiso cívico. Los filósofos no están necesariamente pensando pues en abstracto, ¿no? El ejemplo clarísimo que vamos a tener esta noche con los testimonios y comentarios de nuestros grandes amigos es que la figura del doctor José Antonio Russo Delgado manifiesta con claridad y distinción, con contundencia, como un peruano, como alguien que opta por la reflexión como profesión y como modo de vida, que es hacer filosofía en ese país, ¿no? Que es, como saben, además suele tener cierta hostilidad con las humanidades, y siempre el pensar ha sido castigado por todo tipo de estructura, ¿no? Buenas noches. Estuve ante un dilema de si improvisar o traer algo escrito. Me decidí por traer algo escrito, así que disculpen. En principio, estimado doctor Guillermo Russo Checa, ex embajador, doctor Max Hernández, secretario general del Acuerdo Nacional, doctor José Ignacio López Soria, ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor Raimundo Prado, ex decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, doctor Federico Camino, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estimado Rubén Quirós, presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, distinguido público asistente de modo virtual gracias a la señal de BIS Televisión, amigas y amigos presentes. Me siento profundamente honrado de compartir esta mesa de homenaje al recordado maestro José Russo Delgado con tantas personas que conocieron, trataron y apreciaron a un pensador particularmente destacado, entre los que tuve el honor de conocer en las aulas de San Marcos, y de quien tuve la suerte de aprender mucho de lo poco que sé en el ámbito de la filosofía. Por lo que deseo agradecer en primer lugar la invitación hecha por el doctor Guillermo Russo y por el presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, magíster Rubén Quirós, para participar en este justo homenaje. Recordando al maestro Russo, debo empezar por solicitar indulgencia de parte de ustedes al tener que apelar a la inevitable autorreferencia al tratar de hilvanar algunas ideas significativas con relación a nuestro homenajeado. Recuerdo vivamente la impresión que dejaba en mí las veces que oía a José Russo pedir perdón por aludir a alguna anécdota personal, cuando trataba de ilustrar gráficamente algo del tema que se encontraba desarrollando. Para mí, esa actitud del maestro era cabal expresión de su denodado esfuerzo por presentar la filosofía tal cual e invitarnos a reflexionar con ella, evitando cualquier protagonismo de su parte.
invitación a filosofar que nos extendía en cada clase y que eventualmente... Creo que hay que situarlo en ese proceso para ver cómo se desempeñó él en ese contexto. Es un tiempo tan rico que recuerdo una expresión de Leopoldo Quiapo en el prólogo a uno de los libros característicos de esa época, de uno de los autores característicos de esa época. Me refiero a Bartolomé o de la Dominación, es decir, el libro de Augusto Salazar Bondy. Dice Leopoldo Quiapo, otro de los intelectuales de esos años, este libro, ¿no?, se refiere a Bartolomé o de la Dominación, el libro de Salazar. Este libro trata del tema central de nuestro tiempo, de la dominación y la liberación de los hombres y de los pueblos. Recuerden ustedes, teología de la liberación, filosofía de la liberación, etcétera, que es también el tema radical de la existencia humana, es decir, no solamente un tema temporal, sino que trasciende lo temporal e incluso lo geográfico, y por eso una idea básica de la historia del hombre, para la construcción revolucionaria de una nueva sociedad y un nuevo hombre que se construye con compromiso, no solamente con ideas, ¿no es cierto?, como se ha subrayado. Es una nueva estructura del mundo sin explotadores ni explotados, todo lo cual naturalmente conlleva una determinada opción política. Y esa opción política la toma esta generación, no solamente Russo, la toma esta generación, en primer lugar, continuando el pensamiento crítico del Perú, que es suficientemente conocido, González Prada, etcétera, Mariatti, por cierto, ahí en la Torre, pero dialogando además con otros pensamientos, que también aportaban a esa presencia de lo peruano y ese saber del peruano. Me refiero naturalmente a Belaúnde, Basadre, Basadre está dentro de los pensadores mismos. Entonces, pensadores como Basadre, Guardia Mayorga, Wagner, Miro Quesada, Peñalosa, Salazar, y más cercanos a nosotros, Quijano, Gustavo Gutiérrez, por cierto, Pablo Macera, etcétera, que dialogan con los fundadores del pensamiento peruano, pero también que dialogan con otros pensamientos, como el de Javier Prado, Belaúnde, García Calderón, etcétera, ¿no? Ribagüero, por cierto, o Porras, Raúl Porras. Entonces, ¿por qué? Porque tenían ante sí un reto muy, muy fuerte, que era cómo procesar eso nuevo que estaba ocurriendo en el Perú, cómo procesarlo. Y cómo procesarlo no solamente mentalmente, sino cómo procesarlo también artísticamente. Y filólogos. Yo, naturalmente, era partidario de los filólogos, ¿no es cierto? Y a mí realmente me convenció casi una consigna de Bruno Schnell, quien decía: el filólogo se parece a un restaurador de cuadros. El restaurador de cuadros realmente trabaja de una manera admirable, a veces con una tecnología muy fina, y no quiere dañar la obra original. Y para esto crea, inventa las mejores tecnologías para presentarlo como era exactamente el cuadro original. ¿Cierto? Sí, un filólogo, por esta razón, era un optimista, no un pesimista, no un escéptico, porque los escépticos dicen: no puedes, pues, reconstruir una cultura a través de la lengua, hay muchísimos obstáculos, por cierto, hay esa clase de obstáculos. Pero el filólogo siempre ha trabajado con esa cosita, ¿no?, de la posibilidad de restaurar una cultura, de sacar toda la cobertura nefasta, daña o deforma. Es posible. Algo de eso descubrí en este sabio José Russo. Era un aspecto, de repente un detalle, pero como ustedes saben, se suele decir que en el diablo está en los detalles, ¿no es cierto? No era, por supuesto, un amante unilateral, sectario de una obra de arte restaurada. No me toquen esto para nada, no modifiquen para nada, no. Era realmente un elemento de elevación, teniendo como base, a lo mejor es una verdad trascendente que encierra esa etimología que José Ignacio señalaba. Sí, efectivamente él gozaba examinando las etimologías. No hizo condición, no era lingüista. Claro que en el contexto que
nos demanda estudiar y bien, fácilmente era posible contaminar el significado original. A lo mejor se trata de una verdad trascendente que podemos realmente ser la base, como solía decir un poeta romántico alemán, lo eterno, lo infinito está en las cosas. En esas cosas cuesta, por supuesto, descubrir, hacer esa operación aléctica. Bien, yo voy a evitar la tentación de seguir por esta línea, pues yo quería contarles algunas anécdotas. Yo he gozado de las anécdotas, por eso yo lo seguía, estaba enterado dónde iba a hablar, en qué aula. Y recuerdo que una oportunidad recibió él un pedido de un personaje extraordinario, un señor que tenía dominio de muchas lenguas, el doctor Fernando Tola Mendoza. Creo que tenía dominio de por lo menos 40 idiomas. Al doctor Russo. Bueno, el doctor Russo excedió la amabilidad que había tenido conmigo el doctor Fernando Tola y a los 2 días me recibió en su casa, en el pasaje Rubini, en Miraflores, y estuvimos conversando un número considerable de horas. La generosidad del doctor Russo de conversar con un alumno, y la generosidad con su tiempo, la generosidad con su saber. Hablamos sobre mi proyecto de tesis y me dio muchas indicaciones muy valiosas, y no solamente eso, sino que él no me conocía prácticamente, era la primera vez que yo conversaba con él, y sin embargo me prestó, recuerdo un libro, el libro de John Barnett, Early Greek Philosophy. A la semana o 2 semanas volví a visitarlo, y estas visitas se repitieron con mucha frecuencia a medida que yo iba trabajando mi tesis, y obviamente la tesis la iba a presentar en la Universidad Católica. En consecuencia, él no era mi asesor era el doctor Honorio Ferrero. Sin embargo, el doctor Russo como que asumió de alguna manera la dirección de esa tesis. Conversábamos muchísimo, llegamos a tener una amistad muy cercana. Yo presenté mi tesis y le llevé al doctor Russo un ejemplar. Él ya conocía muchos capítulos de mi trabajo, y después tuve la sorpresa y la satisfacción y el honor de verme no solamente consignado en la bibliografía de su primer tomo sobre los presocráticos, sino que además me citaba en un momento determinado de manera muy laudatoria, lo cual me llenó de una gran alegría, pero eso fue, por supuesto, algo que pude ver muchísimo después. Cuando viajé a Europa, me dio unos encargos para la librería, la prensa universitaria de Francia, que cumplí con gran gratitud, porque el recuerdo del doctor Tola me acompañó a lo largo de toda mi larga estadía europea. Cuando regresé en el año 1974, una de las primeras cosas que hice fue ir a visitarlo. Todavía seguía en el pasaje Rubini, después se pasó a una quinta en la calle Olcay, en misma Miraflores, muy cerca de donde estaba antes. Y esas conversaciones
tuvieron ya una dimensión distinta. Ya yo no era un adolescente, había estudiado con profesores muy importantes. Yo siempre consideré que el doctor Russo no fue un profesor mío, fue un maestro, uno de los maestros que yo he tenido a lo largo de mi ya larga vida. Haber escuchado las intervenciones que he escuchado han modificado un poco la idea que yo tenía de dirigirme a ustedes. Y voy a decirles por qué. He sentido, al estar acá, que había vuelto al patio de letras de la Universidad de San Marcos. Sentí la misma emoción, la misma sorpresa, el mismo deslumbramiento, el mismo desconcierto. ¿Y cómo así el patio de letras? Me van a disculpar que en este momento sea tan autorreferencial, porque creo que mi encuentro con el gran maestro don José Russo Delgado solo lo puedo hablar desde este sentimiento personal. Habíamos tenido una huelga en la Universidad de San Marcos porque se daba un doble examen de ingreso a premédicas y luego a la Facultad de Medicina. Y había un conjunto de estudiantes que no habían alcanzado ingresar y nos opusimos a la existencia de ese numerus clausus e hicimos una huelga. Como habíamos perdido un año de estudios, me matriculé con un gran amigo con quien he pasado toda la mañana recordando ese momento con enorme emoción. Este amigo es Moisés Lemlich. Gracias a todos. En realidad quisiera empezar con humildad por suceder a tales maestros. O sea, acá estoy en clarísima desventaja, pero impresionado y emocionado recordando a mi abuelo, en voz de quienes lo vivieron en tantas facetas de su vida, quienes lo estudian, quienes lo estudiaron, quienes lo conocieron, quienes lo vivieron, quienes se sintieron discípulos o como comentaban ayer, espejos de mi abuelo en su propio proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Pasando, digamos, a la parte más práctica, yo también, así como Saúl, no sabía si mandarme a improvisar o prepararles algo, pero mi tío me dio claras indicaciones, así que acá estamos presentes. Muy buenas noches a todos. Y muchas gracias por estar aquí en este homenaje a mi abuelo, José Antonio Russo Delgado. Lamentablemente, pero nos sigue por la transmisión virtual, por motivos de fuerza mayor, mi tío Guillermo Russo Checa, ex embajador, quien ha sido el principal promotor del legado de mi abuelo e impulsor de estas actividades de homenaje, no ha podido estar acá, encontrándose viviendo en Canadá. Sin embargo, me ha pedido hacerles llegar un mensaje con algo un poco de mis propios comentarios que a continuación les comparto. Quisiéramos en primer lugar empezar por agradecer. Saludar y agradecer sus palabras y su tiempo a los ponentes de este conversatorio, los definitivamente maestros, Max Hernández, José Ignacio López Soria, Raimundo Prado, Federico Camino y Saúl Rengifo. Y de manera muy particular, por todas las gestiones e impresionante trabajo que viene realizando, a Rubén Quirós como presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, amigo, además, 20 años después, en pininos similares,
por haber hecho posible este evento. Queremos aprovechar además de extenderle este agradecimiento a los ponentes que nos acompañaron el día de ayer en las ponencias virtuales, ¿no? También maestros. Francisco Miro Quesada Rada, Dante Dávila, Zenón de Paz, Pablo Quintanilla y Miguel Ángel Polo, que así como los acá presentes también han vivido de tantas y muy profundas maneras su relación con mi abuelo, padre Guillermo José Antonio Russo Delgado. Aprovechar también de agradecer a BIS Televisión, que ha estado a cargo de la transmisión, y cómo no, y especialmente luego de estas presentaciones, cómo no agradecerle de manera muy particular el resultado de todo esto a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y a toda la comunidad de San Marcos, ¿no? La siempre casa de mi abuelo, siempre cuna del conocimiento y del pensamiento crítico de Cana, de América, lamentablemente no me conocía. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Muchísimas gracias. Ya te voy a dar la lata y te voy a explotar para que vengas a la sociedad psicoanalítica. Por favor, cuando quiera. No, la verdad. Cuando quiera. Oye, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Por favor. No conocía la librería. No la conocía, cuando quieras. La había confundido yo pensé que era la de Camino Real. Acá está al costado. Del costado. Estamos... Maestro Raimundo, muchas gracias. Tenemos que conversar para su homenaje, ¿eh? Lo voy a llamar especialmente para eso. Ya nos toca. Federico, maestro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti.